Estimados docentes, la próxima presentación que van a ver es acerca de nuestro proyecto integrador de segundo año de la carrera de Ingeniería en Energías Renovables. Mayormente este video se basa en la explicación de los diferentes cálculos que realizamos. Los integrantes de este equipo son Kevin Martínez, Giancarlo Vázquez, Valery Ballesteros, Valeria Ballesteros, Berman Josué Montenegro y su servidor Abraham Nicaragua. En nuestro proyecto se ocupará esta función, que es el sistema de entrada, que es nuestra energía luminosa, o mejor dicho, la energía que es captada por rayos solares, la cual se concentrará en lo que es el panel solar y esta la transformará en energía eléctrica. Los sistemas fotovoltaicos conectados a la red presentan diferentes características. Estos funcionan en paralelo con la red, o sea, sí o sí requieren de la red para funcionar. Si la red se cae, estos sistemas también se tienen que apagar. Otra característica es que la potencia es ilimitada. Funcionan en paralelo con la red, pero la potencia no está limitada. Lo que no entregan los paneles lo entrega la red. Y la última característica es que son ideales para el ahorro porque inyectan energía y al no almacenarla no se requiere de un banco de batería. Por eso haría que el sistema sea costoso y además requiera más mantenimiento. ¿Cómo se dimensionan estos sistemas? Se dimensionan en función al ahorro energético que se desee obtener, el cual se desprende de la factura de la empresa proveedora de energía eléctrica. Como podemos observar, acá nos encontramos con dos fórmulas, las cuales son demanda máxima y potencia máxima. A continuación desarrollaré la primera fórmula, que es demanda máxima. Bueno, empezamos por abreviar este encabezado que tenemos acá arriba, que es demanda máxima, que su abreviado viene siendo Dmax, va a ser igual a demanda de las cargas dividido entre KT, en donde demanda de la carga y KT ya tienen un valor predeterminado. El valor predeterminado de la demanda de la carga es de 2.763 watts y el valor predeterminado de KT es de 0.75. Una vez obtenidos estos valores, simplemente volvemos a reescribir esta ecuación, pero con los valores obtenidos, a como tenemos acá, que sería 2.763 watts divididos entre 0.75. Al hacer esta división, obtenemos la respuesta, que sería 3.684 watts hora. A continuación desarrollaremos la segunda fórmula, que es potencia máxima. Bueno, empezamos abreviando igual, pero en este caso la abreviatura sería distinta. Como podemos observar, aquí tenemos PG-FB, que va a ser igual a la demanda máxima dividido entre HSP, que HSP quiere decir hora solar pico. Como bien sabemos, la demanda máxima tiene un valor de 3.64, un valor de 3.684 watt hora, que fue el resultado que obtuvimos de la primera ecuación. Y el valor de la hora solar pico es un valor predeterminado, como se puede observar acá. Bueno, una vez obtenidos esos dos valores, reescribimos esta ecuación con los datos, que ya sería 3.684 watt horas dividido entre 4.84 horas, que el resultado de esta ecuación sería 761 watts. Inicialmente se deberá escoger un panel solar, el cual sea comercial, y posteriormente, con las características técnicas de este, se procederá a determinar el número de paneles y su configuración. Para este diseño se escogió un panel solar JA Solar 310-330 voltios de Cypress Series. De acuerdo al panel seleccionado, se determinó la cantidad de paneles necesarios para la instalación a partir de la siguiente ecuación. El número de paneles va a ser igual a la potencia del generador fotovoltaico entre la potencia pico producida por el panel elegido.
siendo la potencia del generador 928 watts y la potencia pico 310 watts. Eliminando los watts nos queda dividir 928 entre 310, que nos da 2.99. El número de paneles debe ser entero, por lo cual para dicha instalación se deberá instalar 3 paneles policristalinos de 310 watts. Determinación de cantidad de paneles en serie y paralelo. Para determinar la cantidad de paneles, primero determino la tensión del sistema, la cual puede ser tomada bajo el criterio que se observa en la tabla 1. En esta instalación se tendrá una potencia total generada de 928 watts, por lo cual la tensión del sistema será 24 voltios. El número de paneles en series va a ser igual a la tensión del sistema entre el voltaje máximo del panel solar, siendo estos 24 voltios y 31.89 voltios. Eliminando voltios, dividimos, nos da un total de 0.65. Asimismo, tenemos la ecuación para paneles en paralelo, siendo el número de paneles en paralelo igual a la potencia del generador fotovoltaica entre el panel elegido por el número de paneles solares. El número de paneles en paralelo va a ser igual a 298 watts entre 310 watts por 1, que es un panel. Eliminando watts y dividiendo nos da un total de 2.99, redondeado a 3. Según los cálculos realizados, se podría formar un sistema solar de 3 paneles de 310 watts conectados en paralelo, pero se debe tener en cuenta que la corriente en esta configuración es mucho mayor y por lo tanto las condiciones tendrán una mayor sección. Se opta por buscar una configuración que permita obtener la tensión del sistema y disminuir la corriente de arreglo fotovoltaico. Por lo anterior, se debe de evaluar una instalación conformada por 4 paneles en paralelo y 2 en serie. Sistema de batería. Para calcular el sistema de batería estaremos utilizando la fórmula de demanda máxima por día de autonomía entre profundidad de descarga de la batería por tensión máxima. La demanda máxima es 3,684. El día de autonomía es 2. Esto estará multiplicándose. Se divide entre 0,5, que es la profundidad de descarga, multiplicado por la tensión máxima, que son 48 voltios. Esto daría 307 amperes por hora. Cálculo del número de batería. Para calcular el número de baterías que está en paralelo, vamos a dividir la capacidad nominal de la batería entre la capacidad nominal de cada batería, que sería 307 horas amperes entre 260 horas amperes, que daría 1,5. Dimensionamiento del inversor. Para dimensionar el inversor, aquí se deberá tener en cuenta la tensión de la instalación, puesto a que la entrada del inversor tendrá que admitir esta tensión y la potencia simultánea de todos los elementos de la instalación. La potencia del inversor será igual a la potencia total instalada, a la cual se debe agregar un factor de seguridad. Este cálculo se hace por medio de la ecuación. La ecuación es la siguiente: P inversor igual a la P total por el factor de seguridad. Aquí está reflejada. Esta se hace de la siguiente manera. La potencia total instalada del circuito es de 12.445 watts por el factor de seguridad, que es de un 20%, que este sería 1.2.
nos da una potencia del inversor de 14.934 watts. Con esta potencia del inversor podemos tener un cálculo para comprar un inversor que aguante las cantidades de watts que va a generar el sistema solar fotovoltaico que vamos a implementar en él. Para dimensionar el regulador de carga se deberá tener en cuenta la tensión del sistema y la corriente máxima del cortocircuito del generador fotovoltaico, la cual se obtiene de la siguiente fórmula. De Imax es la intensidad máxima, es igual a la corriente del cortocircuito del panel solar por los números de paneles en paralelo que tenemos en el sistema, donde puede reflejar aquí que la corriente de cortocircuito del panel es 8.92 amperios por 2, que son los paneles en paralelo. Esto le dio una cantidad de 17.84 amperios. Pero para que el regulador no trabaje a su 100%, se deberá de colocar un margen de seguridad del 25%. Esto lo daría entre el margen del regulador 17.48 amperios por 1.25, que nos da una cantidad de 22.3 amperios. Un regulador de carga que podemos ocupar con unas capacidades de 40 a 45 amperios para que nos trabaje de una forma más eficiente. Sistema de batería. Para calcular el sistema de batería estaremos utilizando la fórmula de demanda máxima por día de autonomía entre profundidad de descarga de la batería por tensión máxima. La demanda máxima es 3,684. El día de autonomía es 2. Esto estará multiplicándose. Se divide entre 0,5, que es la profundidad de descarga, multiplicado por la tensión máxima, que son 48 voltios. Esto daría 307 amperes por hora. Cálculo del número de batería. Para calcular el número de baterías que está en paralelo, vamos a dividir la capacidad nominal de la batería entre la capacidad nominal de cada batería, que sería 307 horas amperes entre 260 horas amperes, que daría 1,5. Para calcular nuestra potencia activa, utilizamos la siguiente fórmula. Potencia activa va a ser igual al voltaje por la corriente por el coseno del ángulo. Sustituyendo estos valores, tenemos que nuestro voltaje son 120 voltios, nuestra corriente son 70.36 amperios y en este caso no contamos con el ángulo, pero contamos con un factor de potencia que es de 8.0. Realizando esta multiplicación tenemos que nos da un total de 6.75 watts. Para calcular la potencia reactiva ocupamos la siguiente fórmula, que va a ser igual. Potencia reactiva va a ser igual voltaje por corriente por el seno del ángulo. En este caso encontramos el ángulo de la siguiente forma. El coseno de menos 1 por nuestro factor de potencia, que es igual a 0.8, nos va a dar un ángulo de 36.86 grados. Teniendo el ángulo podemos realizar la siguiente ecuación, que sería 120 voltios por 70.36 amperios por el seno de 36.86, que es nuestro ángulo, que esto nos va a dar un total de 5,06. Ahora, para calcular nuestra potencia aparente, vamos a necesitar ocupar esta fórmula. Ahora vamos a sustituir valores, que estos son un voltaje de 120 voltios por 70,36 amperes de intensidad. Esto nos da un resultado de 8,44 volt ampere.
Ahora, si quisiéramos comprobar si resolvimos bien el ejercicio, lo podemos hacer directamente en el triángulo. Recordemos que la potencia aparente siempre va a ser la mayor, en este caso la hipotenusa. Y entre todas estas, la potencia aparente comprobamos que es la mayor. La que sigue es la potencia activa, 6,75, entonces activa. Y la potencia reactiva siempre es la pérdida. Obviamente va a ser mucho menor y tenemos ahí que entre todas las potencias, la potencia reactiva es la menor.